Bien, en esta clase en línea vamos a ver lo que son ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Para esto se da la siguiente definición, que dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas son simultáneas cuando se satisfacen para iguales valores de las incógnitas. Y un sistema de ecuaciones es donde unimos dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas. Aquí vamos a aplicar el método de eliminación por igualación. Entonces, lo que tenemos que hacer primero para utilizar este método es ponerle nombre. Es decir, a esta ecuación de aquí le vamos a llamar ecuación 1. Y a la de abajo le vamos a llamar ecuación 2. Lo primero que tenemos que hacer es decidir dónde despejar una variable. En este caso vamos a usar esta ecuación que está mucho más fácil y vamos a despejar y. En este caso tenemos 4x menos y igual a 5. Entonces pasamos este 4x hacia acá y dejamos la y solita. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como tenemos 4x, tenemos que restarle el menos 4x aquí. Esto se los explico para que vayan viendo de dónde sale. Menos y igual a 5 menos el 4x. ¿Por qué menos 4x? Porque le puse menos 4x de este lado de la ecuación y de este otro le tengo que poner lo mismo. Entonces 4x menos 4x es 0 y me quedaría como menos y igual a 5 menos 4x. Ahora a esto le vamos a llamar ecuación 3. Aquí si se fijan, bueno, me faltó ponerles un paso previo, que sería quitarle el signo negativo a la y. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando toda la ecuación por menos 1. Entonces, si multiplicamos menos 1 que multiplica menos y es igual al menos 1 que multiplica al 5 menos el 4x. Y esto nos quedaría igual, menos por menos, recordemos la ley de los signos, me da más. Y me quedaría y igual, menos por 5 positivos sería menos 5. ¿Por qué? Porque menos por más, menos. Menos por menos me da más. Y me quedaría como 4x, que es esta, la ecuación 3. Ahora, sustituyendo el valor de y en ecuación 1, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría igual el 2x, estamos en la ecuación 1, más 3 que multiplica a y, pero ¿cuánto vale y? Y vale menos 5 más 4x, entonces ponemos 3 que multiplica a y, que está aquí, que vale menos 5 más 4x. Y esto sería igual al 13 que tenemos acá. Ahora, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como 2x. 3 por menos 5 me daría menos 15. 3 positivos por 4x me daría más 12x. Igual a 13.
Ahora reducimos términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Las x y los números. Entonces 12x más 2x me da 14x igual a 13. Y este menos 15 está negativo aquí. Lo pasamos del otro lado de la ecuación de la igualdad y pasaría como un más 15. ¿Sí? Básicamente lo que hago es, como este está negativo, quiero quitarlo de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Le sumo un más 15 para que más 15 menos 15 sea 0. Entonces ese 15, igual manera lo ponemos del otro lado de la ecuación, que sería después del igual, por eso me queda el más 15. Ahora me quedaría 14x es igual a 28. Ahora dejando solita la x o despejándola me quedaría igual, x es igual a 28 sobre 14. Entonces x es igual a 28 sobre 14, x es igual a 2. Este sería nuestro valor de x. Ahora, sustituyendo el valor de x en la ecuación 3, mi ecuación 3 es esta. Ecuación 3 sería y es igual a menos 5 que más 4 que multiplica a x, pero ¿cuánto vale x? X vale 2, 4 que multiplica a 2, entonces y es igual a menos 5 más 4 por 2, 8. Por lo tanto, esto significa estos tres puntitos, y es igual 8 menos 5 sería 3. Este es nuestro valor de y. Ahora, queremos ver que estos valores que obtuvimos estén correctos. Escogemos cualquiera de las dos ecuaciones, ecuación 1 o ecuación 2. Vamos a elegir, por ejemplo, la ecuación 2. Entonces tenemos 4 que multiplica a x, pero x ¿cuánto vale? Vale 2. Luego tenemos el signo menos, y. ¿Cuánto vale y? Y vale 3. Menos 3 igual a 5. Entonces 4 por 2 son 8. Menos 3 igual a 5. 8 menos 3 me da 5. Y por lo tanto vemos que 5 es igual a 5. Lo cual quiere decir que este valor de x y este valor de y satisfacen mis valores de la ecuación, lo cual quiere decir que hemos resuelto de manera correcta esta ecuación simultánea de primer grado con dos incógnitas, porque tiene x y tiene y. Si te sirvió este video, compártelo, dale me gusta y suscríbete al canal. Si tienes dudas del tema que explicamos, deja tu pregunta en la caja de comentarios. También puedes pedir la clase en línea del tema que quieres aprender, dejando la petición en la caja de comentarios.